Hola, bienvenidos una vez más a su programa El Mundo. Tenemos con nosotros al doctor Michael Leitman, con quien conversaremos acerca de la libertad. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Y cómo podemos alcanzarla? Doctor Leitman, gracias por estar con nosotros. Estoy feliz de estar con ustedes, por favor. Sobre el tema de la libertad, comúnmente la libertad se define como la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Se dice que un individuo está en libertad o actúa en libertad cuando no está en condición de prisionero, sometido a las órdenes de otros o bajo coacción. ¿Qué es la libertad para la sabiduría de la Kabbalah? La libertad, según la sabiduría de la Kabbalah, es estar por encima de todas las fuerzas que manejan a la persona en todos los niveles y en todas direcciones. Como la persona sale de este dominio y se vuelve libre de esto completamente. A eso se le llama libertad. Y la sabiduría de la Kabbalah le enseña a la persona cómo ser libre. Dentro de su deseo, que cada quien tiene un deseo, una voluntad. Esto está incluido de todo tipo de deseos, pequeños, grandes, en todo tipo de niveles y grados. Y la sabiduría de la Kabbalah nos enseña cómo podemos elevarnos por sobre todos los deseos que se despiertan en nosotros y ser libres de ellos. El antiguo filósofo Epicuro menciona en una de sus obras que el hombre es libre cuando puede cumplir sus deseos. ¿Cuándo somos realmente libres? Eso quiere decir que la persona, según esta definición, está por sobre su deseo o que tiene simplemente la capacidad de poder llevar a cabo su deseo. Buena pregunta. Entonces acá está la pregunta. Digamos, yo realmente, desgraciadamente, no puedo hablar con él ahora. Puede ser que dentro de poco sí, pero esa es la pregunta. ¿Qué significa ser libre? Porque nacemos con un deseo de recibir, que lo que queremos es lo que queremos, tal como niños, que queremos agarrar todo. Y conforme crecemos, queremos más y más. Cada cosa que queremos, lo queremos más, en toda su amplitud, etc. Y ese es nuestro deseo. Y de este no podemos renunciar a este, no podemos salir de esto. El deseo de recibir, de llenarnos, es en realidad toda nuestra vida, nuestra naturaleza. Y por eso todo nuestro trabajo, si queremos ser libres, una persona libre, significa alguien que se eleva por sobre su deseo y hace de sí alguien que está dispuesto a no querer nada. No querer nada. Pero, ¿cómo puede ser algo así? Porque a pesar de todo existimos, vivimos, respiramos, comemos, vamos a dormir, tenemos familia, a pesar de todo tenemos deseos. ¿Qué quiere decir ser libre de los deseos? ¿Quiere decir morir? Entonces, en verdad así está escrito. Los muertos son libres, pero esa no es la solución, porque la persona no queda. La definición de hombre y libertad de esta forma no pueden existir juntos. Entonces, ¿cómo
cómo no estar, cómo poder salir de este deseo, cómo no estar bajo este deseo. Según la naturaleza entendemos que es algo imposible, porque siempre estamos dentro de algún deseo o muchos, y por eso la libertad de los deseos puede ser solamente si la persona muere, o que hay, digamos, en verdad, una capacidad tal en la que nos elevamos por sobre nuestro deseo, que hay en nosotros el deseo de recibir, conocer todos los deseos del mundo que tenemos, que pueden tener las personas, digamos, los vamos a denominar bajo un deseo, con el nombre de un deseo general. Y este está en cada uno de nosotros. Entonces, si pudiéramos elevarnos por encima de este deseo, entonces, ¿qué pasaría? La sabiduría de la Kabbalah nos explica que podemos elevarnos por sobre nuestro deseo, que se llama de forma general el deseo de recibir, no importa qué, deseo de recibir para uno mismo. Y entonces podemos pensar cómo cambiar nuestro deseo al deseo de otorgar al prójimo. De esta forma, si yo cambio el deseo de recibir por el deseo de otorgar, así yo me vuelvo libre de mi deseo de recibir y vivo por el hecho de que quiero llenar al prójimo, darle al otro. Pero hay que estar en un deseo para mí o en el otro para el prójimo. Sin deseo es imposible, sin uno u otro. Eso solamente lo tiene el cuerpo muerto. Eso, entonces, por eso debemos elegir en cuál de los deseos queremos vivir. Y la sabiduría de la Kabbalah nos explica que si quieres existir tal como eres tú, entonces continúa viviendo como quieres, en tu mundo, con tu vida, haz lo que tú quieras, pero debes saber que en realidad te encuentras en un estado en el que eres esclavo de tu deseo. Y lo que este deseo exige de ti en cada momento, quieras o no, seas consciente o no, es lo que llevas a cabo. Y hay otra posibilidad, tal como nos indica la sabiduría de la Kabbalah, que tú invitas sobre ti la fuerza superior, algo especial, que influye sobre ti y te neutraliza poco a poco, de forma gradual, tu deseo de recibir. Y en lugar de esto, vas a querer otorgar. Y en el camino haces tales actos, pasas tales estados que de tu deseo de recibir, en el cual quieres recibir todo el mundo para tu placer, pasas a un estado en el que se llama tzimtzum, restricción, en el que te restringes a ti mismo, tu deseo de recibir se restringe y entonces, entre comillas, como si no quisieras nada excepto cosas necesarias para la existencia de tu cuerpo físico, porque tu cuerpo, entre comillas, no es parte de tu deseo, porque vive y existe, necesita esto y entonces puedes elevarte por sobre el deseo que tenías, que ese es el deseo de recibir, y adquirir el deseo de otorgar hacia el prójimo, hacia los demás. Y esta transformación sí puede ocurrir en cada persona según su decisión y
En esto se ocupa la sabiduría de la Kabbalah, nos ayuda a pasar del deseo de recibir al deseo de otorgar. Y esa transición entonces es la que nos hace libres. Libertad de nuestro deseo de recibir con el cual nacimos. En Shamati 142, Rav Yehuda Ashlag Bala Sulam nos dice, en lo referente a la opción, el hombre debe luchar y observar la mitzvah o mandamiento de libre albedrío, ya que esta es una acción libre, no un mandamiento. Por ende, aunque fracase, no estará cometiendo una transgresión tan grande. ¿Es lo mismo el libre albedrío que la libertad? El libre albedrío es una elección y la libertad ya es un estado. Entonces, si la persona decide y elige que quiere llegar a un estado en el que no hay sobre sí ninguna presión, fuerza que lo obligue a hacer algo y que quiere ser libre, entonces ese es el acto de elección. Y después que ya alcanza esta elección y se vuelve libre, entonces puede elegir en qué quiere vivir, en qué forma de deseo y en qué dirección. ¿En qué radica nuestra libertad de elección? Nuestro libre albedrío está formado por nuestro deseo que quiere disfrutar, llenarse a sí mismo con todo tipo de placeres y la fuerza superior que dirige nuestro deseo y que debemos crear con esta una conexión para que cambie nuestro deseo, tanto el deseo en sí que cambie y también el llenado también que cambie. Nosotros vivimos dentro de un deseo. Bala Sulam, en el final de su artículo La libertad, explica lo que aparece en la Mishnah. Ningún hombre es libre a menos que se dedique al estudio de la Torá. ¿Qué implica para una persona dedicarse al estudio de la Torá? ¿Qué significa esto? No sabemos lo que es la Torá. Generalmente las personas en este mundo no entienden. La gente piensa que es un libro, que está escrito que hay que hacer así o asá, pero no entienden realmente lo que está escrito. La sabiduría de la Kabbalah nos enseña que la Torá te explica de qué forma gradual, a través de qué acciones, a través de qué preparaciones puedes llegar a un estado en el que seas libre de tu deseo y entonces adquieres esta libertad. ¿Cómo se alcanza entonces la libertad mediante el estudio de la Torá? A través que estudiamos la Torá, entendemos qué es lo que nos pasa. Eso por una parte y por otra, también despertamos una fuerza especial en la naturaleza que cambia nuestro deseo del deseo de recibir, de llenarse a sí mismo, al deseo de otorgar o de llenar al prójimo.